Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar en la entrevista con Jesús Naveja, con una figura del fútbol, no nada más uruguayo, de nuestra región, un portero impresionante, Fernando Harry Alves Mosquera, porterazo, profe, campeón de Libertadores, selecciones juveniles, 7 títulos con Peñarol, mundiales de 86, 90, no falta nada, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Sí, fue una trayectoria bastante extensa desde la época de los juveniles, que empecé allá cuando estaba por cumplir 17 años y ya con 19, 20 debuté en la selección mayor. Debuté con 20 años en la selección mayor y jugué mi último partido con casi 38. Siempre hablamos y buscamos el origen, la génesis, que es la familia. Primero, ¿en qué parte de Uruguay nace? ¿En la capital? Sí, nací en Montevideo. ¿En qué barrio? Hoy por hoy vivo en Punta del Este, en Balneario. ¿Cómo se malpasa? Qué barbaridad, hermosísimo Punta del Este. Sí, pero viví en Montevideo hasta hace 1 año y medio. Tenía a mi padre viviendo conmigo. Mi papá falleció ahora hace 1 año y medio, ya estaba grande, y como tengo uno de mis hijos que vive aquí en Punta del Este y mis 2 nietos más chiquitos, agarré y de los lugares más hermosos del mundo. Qué hermosura. Me vine a vivir a Punta del Este y estoy abocado a todo lo que no pude hacer en mi trayectoria como futbolista, porque realmente lo que más me dolió que me quitara el fútbol fue tiempo con mis hijos. Tengo 4 hijos y hoy por hoy tengo una hija que es ya mayor, que vive en Francia hace 18 años, tengo 3 nietos franceses. Y entonces ahora estoy recuperando el tiempo que me sacó el fútbol para con mi familia, con mis nietos. Tengo 5 y estoy feliz. ¿Qué tema? Ayer que estuvimos con estuvo con nosotros Héctor Celaya, que metió el primer gol en un mundial de Honduras, se lastimó y se retiró a los 24 años, y eso decía, a mí me dio tiempo para poder convivir con mi familia. ¿Cómo te quita el fútbol? La gente no analiza eso, viajes, concentraciones y demás. Profe, ¿nace ahí en qué barrio de Montevideo? Nací en el barrio de Malvin, pero viví en otro que estaba muy pegadito toda mi vida, en Carrasco. Sí, realmente tuve una infancia bastante buena, 2 lugares magníficos, el que nací y en el que me crié. Oye, ¿y sus padres a qué se dedicaron sus papás? ¿Cómo fue el entorno con los hermanos para jugar, para iniciar en este tema del deporte y en específico del fútbol? Mis padres se conocieron porque ambos eran nadadores. Ahora. Pero mi papá era bancario y despachante de aduana, y mi mamá era muy deportista con la natación, igual que mi padre, que llegó a jugar en la selección uruguaya de waterpolo. Tengo un abuelo que salió campeón sudamericano de waterpolo, también es una familia de nadadores la mía. El que menos nadó fui yo. Nada más en las canchas cuando llovía. Claro. Y bueno, así se conocieron mis padres, alrededor de una piscina. Y bueno, se casaron muy jovencitos también, me tuvieron a mí muy joven. Mi mamá tenía 19 años y mi papá 22 cuando yo nací. Y yo también fui padre muy joven, a los 21, y eso hace de que a pesar de que yo me siento muy joven y creo que soy joven todavía, claro, tengo hijos bastante grandes. Pero pues se disfruta, ¿no? Pero algunas cosas que parecen de entrada negativas, al final resultan sumamente positivas. Tener un papá joven, pleno, que los nietos tengan toda la energía para jugar con ellos, ¿no? Exactamente, a mí me da, puedo jugar a la pelota con mis nietos, corro con él, hago cualquier cosa. En ese sentido, por ahora no tengo ninguna limitación y puedo hacer de todo, y eso son de las cosas que agradezco, ¿verdad? Quizás cuando me pongo a pensar lo niño que era, cómo me llegó todo tan rápido, a veces digo, qué barbaridad, no se lo aconsejo a mis hijos, pero fue lo mejor que me pasó. Oiga, ¿qué edad tiene su nieto mayor? Mi nieta mayor tiene 13 años. Después tengo otra nieta de 12 y después vienen los varones, que son los más chicos, que tienen 5, 4 y 2.
Imagínate que digan, yo le metí gol a un portero icónico a los 10 años, a los 8. Qué lujo se pueden dar en una. Profe. Oiga, profe, ¿cómo se empieza a dar todo este tema? Me dice muy joven en estas selecciones juveniles del fútbol, viene de una familia de deportistas, ya hasta genética y una cuestión de cultural y social, y empieza todo este tema del fútbol. ¿Cómo se empieza, cómo se da para que llegue, me imagino que de básicas o inferiores, a jugar por primera división en Uruguay? Bueno, yo también, sucede que a mí me ayudó mucho que yo hice deporte de muy chico, Sí. y eso ayuda a lo que es a la conformación física. Y también el hecho de haber nacido en Montevideo. Yo no nací o sea, mi familia era una clase media de las que abundaba en Uruguay, Sí. que se vivía bien, como decimos nosotros, sin tirar la manteca al techo, pero con un buen pasar. Y eso hizo que uno tuviera ventajas, porque yo recuerdo que por aquellas selecciones juveniles vinieron jugadores fantásticos del interior del país, pero venían con otro recorrido, con otras carencias, incluso algunos de alimentación. Y yo te puedo nombrar muchos, te puedo nombrar a Venancio Ramos, a Rubén Paz, a Mario Saralegui, jugadores que después fueron campeones de América, del mundo, que jugaron años en las selecciones, que fueron figuras en cada uno de los países donde jugaron. Y nosotros al principio le sacábamos ventaja por un tema de cómo los habíamos criado. Y en aquellas épocas se notaba muchísimo. Y bueno, eso hizo de que uno pudiera debutar rápidamente en el fútbol de primera división y bueno, y tener una carrera extensa. No, importantísimo en esa llegada. Llega primero, ¿en qué año debuta? ¿En el 76? No, yo en el 76, yo salí de Defensor Sporting Club, Sí. que por aquellas épocas era solo Defensor, después se fusionó con Sporting, que era un club de básquetbol. Y Defensor fue el primer equipo en el profesionalismo uruguayo que salió campeón uruguayo, siendo uno de los equipos en desarrollo. Cortó la hegemonía de Peñarol y de Nacional en aquella época. Yo tenía 16 años y estuve en ese plantel y había debutado con 15 años en primera división. Y bueno, pero enseguida, rápidamente, pasé a Peñarol con 18 años, después de mi primera selección juvenil, y ya con 18 años debuté en Peñarol. Súper joven, ¿no? Y ese año, ¿cómo se da para llegar a la titularidad? ¿Qué compañeros tenía? ¿Quién era el técnico, profe, en ese Peñarol? Que me imagino que ustedes ser, si no es que más, de los que más títulos tienen en la historia. Sí, bueno, Peñarol, cuando llegué jugaba Jorge Fossati, que hoy entrenador tremendamente reconocido, que llegó a dirigir la selección uruguaya y todo. Jugaba Jorge Fossati, bueno, estaba Fernando Morena, Hildo Maneiro, ex mundialista en México 70. Yo tenía 18 años y ya los demás eran hombres grandes de 30 años, pero por suerte rápidamente me gané el puesto y el entrenador era un brasileño que fue campeón del mundo en el año 58, compañero de Pelé, que se llamaba Dino Tani, que fue ídolo en Boca Juniors y en el Milan, en Italia, un extraordinario futbolista, que dicho sea de paso fue el entrenador que mejor le vi pegar a la pelota, al balón en mi vida. Un fenómeno, de izquierda a derecha, de volea, pelota quieta, pelota en movimiento, y eso que yo ya lo conocí cuando él tenía 50 y pico de años. Ese era el entrenador de Peñarol cuando yo llegué, y fue el que me dio la oportunidad de debutar en Peñarol, y casualmente debuté en un clásico contra Nacional, y tenía 18 años, sí, lo recuerdo. ¡Qué emoción, ¿no? Imagínate un clásico. Son de las cosas más importantes de mi carrera, sí. Oiga, profe, usted estaba muy pequeñito, obviamente en el Mundial de 70 es muy joven, pero había un portero excepcional, ¿no? Mazzucchelli era un portero fuera de serie, yo creo que fue un referente en su vida. Bueno, te voy a decir una cosa, ayer estuve con los hijos, porque yo te voy a contar un poco la historia, porque tengo una relación muy especial con Ladislao, con el chiquito, como decíamos nosotros. Fuera de serie, ¿no? Primero fue mi ídolo desde la tribuna.
Luego yo empiezo a jugar al fútbol así tan jovencito. En el año 81, yo con 21 años, el entrenador de Peñarol era Luis Cubilla. Todos recordarán a Luis Cubilla, un fenómeno. Claro. Que dicho sea de paso, yo con 16 años había sido compañero mío en el Defensor del año 76, campeón, él ya para retirarse. Adelantó todas las etapas usted. Y en el 81 me toca como entrenador de Peñarol. Viene a Peñarol como entrenador Luis Cubilla. Entonces trae a Mazurkiewicz. Y yo dije, no juego más. Entonces era tan inteligente Luis que llego y me llama y me dice, Fernando, tengo que hablar contigo. Me dice, mirá que voy a traer a Mazurkiewicz. Yo tenía 21 años. Y chiquito me llevaba 16 años y medio, él ya estaba en los 37 para 38. Y me dice, lo voy a traer. Él lo aceptó. Yo ya hablé con él. Lo traje porque él te va a entrenar y va a estar en el plantel y va a ser tu suplente. Yo no podía creer. ¡Qué maravilla! Yo no lo podía creer, y yo le digo, ¿y Mazurkiewicz que aceptó eso? Le digo, ¿por qué? Yo me sentía, a mí me daba vergüenza de que ese monstruo que era mi ídolo, porque yo de chico era hincha de Peñarol y yo con 7, 8, 9, 10 años, yo lo vi salir campeón del mundo del 66 y era como ver un monstruo inalcanzable. Claro. Que iba a ser mi compañero y me iba a entrenar e iba a jugar yo no podía creer. Y nos hicimos muy amigos, tremendamente. Primero lo tuve como compañero, después como entrenador, y lo tuve hasta el año que me retiré, en el año 97, que ganamos el quinquenio con Peñarol, que él me entrenaba, y terminamos muy amigos. Pero lo que me queda de todo esto, que su último mes de vida, que lo pasó internado, yo lo fui a cuidar todos los días al sanatorio, y eso hizo más fuerte nuestra unión. O sea que yo con él tuve todo el proceso. Fue mi ídolo, fue mi compañero, fue mi entrenador y terminamos íntimos amigos. Yo más a la vida no le puedo pedir. Qué maravilla, ¿no, bro? O sea, tu ídolo, luego tu compañero, tu entrenador, una cosa increíble. Con ese Peñarol se hace historia. Profe, ¿usted es el que más títulos tiene? ¿Tiene que 7 títulos con Peñarol? No. Nosotros, Peñarol tuvo un gran capitán, que fue Tito Goncalves. Ganó como 8 campeonatos uruguayos, salió 3 veces campeón de América, 3 veces campeón del mundo, tuvo en el 61, en el 76, 2 veces campeón del mundo y 3 veces campeón de América. Fue campeón de América con la selección, ahí además, pero no, ese fue, el Tito Goncalves fue el jugador y capitán de Peñarol más galardonado de la historia. No, hay muchísimos jugadores en Peñarol que han ganado muchísimo y cada uno de nosotros somos un granito de arena en una institución gloriosa en lo que tiene que ver en títulos. Sucede que hoy en día el fútbol ha cambiado y los parámetros económicos son otros y hoy por hoy lo que domina el mundo son los equipos que tienen más dinero para conformar los planteles más importantes, pero hay una cosa que es la historia y eso no se puede cambiar. Sí, impresionante, ¿no? Oiga, profe, le toca ganar todo este historial con el Peñarol, impresionante. ¿Qué pasa en Uruguay con una población tan pequeña en relación a países como México, que salen jugadores de esa talla? O sea, es cuestión de mentalidad, de hambre, porque ha pasado aquí figuras de su país como Venancio Ramos, como el Pato Aguilera, como Lalo Acevedo, el Chino Recoba, un sinnúmero de jugadores que han salido de esos equipos, y vemos que salen en cantidades industriales exponencialmente. ¿Por qué, profesor? Bueno, primero que nada yo creo que es la idiosincrasia del uruguayo. Somos tan poquitos y sabemos que para lograr algo hay muchas cosas antes que lo que tiene que ver pura y exclusivamente con lo futbolístico, y está la parte de la espiritualidad, la parte del sentimiento, de que cuando uno abraza la carrera del futbolista la tiene que hacer con honor y con espíritu de sacrificio y dar todo. Yo digo que el fútbol ha cambiado mucho. Hoy uno mira el fútbol de hoy, el de hace 40 años, y sí, cambió mucho. Cambió mucho lo que tiene que ver con la forma de entrenar,
con lo que es la potencia, la velocidad, el rendimiento y la velocidad que le ponen los jugadores, pero creo que hay 3 o 4 cosas que no han cambiado y siguen siendo la misma, y son las mismas que tenían los jugadores de hace 60, 50, 40, 30 y 20 años, que son el talento, que son la condición técnica, la inteligencia táctica y el carácter. Eso, inteligencia táctica. Después de esas 4 cosas viene todo el resto de la condición física y otro, pero sin esas 4 primeras, que son las mismas que de hace 10, 20, 30, 40 y 50 años, no existen los buenos futbolistas. Y yo creo que lo que conforman los jugadores uruguayos, sobre todo, es el carácter, y los que lo pueden acompañar con talento tienen gran parte del trayecto ganado, y eso es muy importante porque en la época, cuando son juveniles, sacan ventaja de eso. Después se empareja un poco. Por eso el fútbol uruguayo, yo digo que no es de los mejores del mundo en lo que tiene que ver con la habitual. Nosotros no nos podemos comparar por cómo juegan los brasileños, cómo juegan los argentinos, pero les ganamos cada tanto, les ganamos y les damos cada dolor de cabeza bárbaro. Y los jugadores, claro, y los equipos uruguayos son competitivos. Se pierde, obviamente que se pierde, pero yo creo que el futbolista y el fútbol uruguayo es respetado, y cuando te dan a elegir si podés evitar un equipo uruguayo, lo evitas. Totalmente. Ese tema de la idiosincrasia, del manejo del colectivo, qué importante, y ojalá que aprendamos sobre todo una vocación transformadora en nuestros países en todos los ámbitos. Le toca esa trayectoria impresionante con Peñarol, había salido con Defensor, estuvo en Paraguay con el Libertad, estuvo en Botafogo de Brasil, en Mandillú en Argentina, en San Lorenzo de Almagro. ¿Cuál fue la experiencia más significativa? ¿Qué fue? ¿Algo le aportó jugar en cada uno de estos países, no, profesor? Sí, muchísimo. El año que pasé, recuerdo que en aquel entonces fui a Libertad con un problema económico con Peñarol, y recuerdo que Libertad se hacía cargo de todo, y fui a Libertad y pasé uno de los mejores años y más lindos de mi carrera deportiva, y increíblemente fue la ascensión del Paraguay en Libertad. Y después mis experiencias cuando jugué en el fútbol colombiano. Cuando fui al fútbol colombiano por aquellas épocas, tuve la posibilidad de irme a jugar a España, al Marbella, y preferí irme a Colombia. En aquellas épocas se pagaba muchísimo dinero en el fútbol colombiano cuando yo fui, fines de la década del 80, y me fui a Independiente Santa Fe, y tuve la posibilidad de jugar en Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla también después, porque justo coincidió que los dirigía un uruguayo, Julio Avelino Comesaña, gran entrenador, tipo excepcional, y bueno, me llevó las 2 veces, y realmente el fútbol colombiano me gustó muchísimo, y aparte me gusta Colombia como país, me parece un país fantástico. Y bueno, está, pero soy uruguayo y aquí estoy. Oiga, profe, ya hablamos de mundiales, ahorita vamos a hablar porque cerramos un poco lo de clubes porque tiene una historia tan rica, pero este tema de los mundiales, jugar 2 mundiales, todos los partidos con tu selección, qué complicado es. Aquí han pasado cientos de mundialistas y vemos las complicaciones. Les toca ese mundial de 86 abrir en junio, el 4 de junio, contra una selección que a la larga aquí en México fue subcampeona del mundo. Estamos hablando de una selección extraordinaria, un partido muy complejo, ¿no? Sí, sucede que, a ver, yo no sentí tanto el hecho de haber jugado los 2 mundiales de mayores, porque como había empezado tan jovencito en las selecciones juveniles, tuve la posibilidad de agarrar 2 sub-19. Sí, 2. Porque en la primera jugué con 16, casi 17 años. El 77, segunda, ¿no? 77, exactamente. 79. Y ahí se juega el primer mundial, que es en Túnez. Y entonces, y después juego el segundo mundial, lo juego en Japón, que sale campeón Argentina. Nosotros habíamos ganado el sudamericano y Argentina nos gana la semifinal allá en Tokio. Bueno, jugaba Maradona, Ramón Díaz, tenían un equipo espectacular. Nos ganan la semifinal y ellos llegan a la final y
y le ganan a Rusia, que nosotros ya le habíamos ganado en la serie a Rusia, y salen campeones. Entonces como que uno ya tenía un bagaje así y no lo sentí tanto el hecho de llegar a jugar los mundiales. Fue como otra etapa de mi vida y de mi carrera. Y también, por ejemplo, en el Mundial en México me tocó pasar el peor día de mi vida cuando perdimos con Dinamarca. Y es muy difícil recuperarte de un partido de Mundial en los que te hacen 6 goles y tu equipo pierde con una goleada tan impresionante. Pero después, cuando pasa el tiempo y uno se pone a pensar y tiene que rescatar las cosas buenas y las cosas de la persona, del ser humano, del futbolista y de todo eso que vale tanto y que es intangible, y es que nosotros a las 72 horas teníamos que jugar con Escocia después de recibir 6 goles y teníamos que tratar de clasificar a la siguiente fase. Y a los 30 segundos de juego nos echan un jugador, a Charlie Batista, que jugaba de lateral. ¿Cómo será que es el día de hoy? Y no me olvido del nombre del árbitro, que era un francés, Joël Quignou se llama. Que nos echa Batista en los 30 segundos de juego y jugamos el partido con Escocia a los 90 minutos con 10 jugadores. Tuvimos que hacer un cambio táctico en la cancha y Vilmar Cabrera, que jugaba arriba, tuvo que bajar a jugar de lateral izquierdo. Y bueno, logramos mantener el resultado y clasificar, y bueno, después nos tocó perder con Argentina, que a la postre fue campeón del mundo, ¿verdad? En un partido muy peleado, que pienso que si hubiera entrado Rubén Paz un ratito antes, lo podíamos haber dado vuelta. A ver, profesor, qué interesante, porque en esos 4 juegos les toca jugar contra el campeón y subcampeón del mundo a la postre en ese mundial. Le hacen un gran juego a Alemania, impresionante juego, incluso mete el primer gol rápidamente, Toño Alzamendi, que ya estuvo con nosotros, gran figura también, un killer, y hasta el 84 Alops les hace el gol, tenían a Schumacher, bueno, un referente también, usted como portero, Briegel, Breme, Rudi Feller, etcétera, un equipazo. Ese juego contra Dinamarca que alude usted, yo siento que las goleadas son accidentes, pero creo que a lo mejor ahí faltaba información que ahora se tiene más fácil, ¿no? Porque yo creo que eso faltó mucho, ¿no, profe? Sí, hoy por hoy es más fácil. Nosotros habíamos preparado mucho el partido con Alemania. De Dinamarca no sabíamos nada. Ibas un poco a ciegas. Nosotros sí sabíamos, de Alemania lo teníamos totalmente desmenuzado. Es más, yo te puedo decir hoy el equipo de memoria de Alemania, cómo jugaban, qué no hacían, pero ese día del partido con Alemania se dio una cosa, hay un momento que uno en la cancha percibe los momentos, y yo sentí que los teníamos dominados, porque les estábamos ganando 1-0, y yo vi que ellos estaban al caer, incluso erramos un gol, Francesco le pega una pelota en el palo que dribló a Schumacher, que hubiera sido el 2-0, y liquidaba el partido, y ellos no terminan empatando, pero el partido tiene un vuelco increíble, que es con la entrada de Rummenigge, que ya estaba veterano, ellos estaban muertos, y el tipo entró, le empezó a gritar a los compañeros, se le saltaban así la yugular, el tipo entró con una cosa tan diferente, y yo vi que los compañeros de él todos empezaron a crecer, nos empezaron a apretar y nos empezaron a complicar, ahí nos empezaron a meter pelotas en el área, y realmente son unos tanques y no se dan por vencido, y en una jugada desafortunada que vino un cabezazo que fueron 2 jugadores uruguayos a saltar a la misma pelota, la peina un alemán y entra Alof y me define cruzado y nos empatan 1-1, pero realmente sí fue un partidazo porque nosotros lo habíamos planificado muy bien, está bien, si bien nos encontramos con el gol a los 4 o 5 minutos de juego, que fue un pase que Mateus quiso dar para atrás, la tiró mal, y Antonio Alzamendi con su velocidad se le fue, dribló a Schumacher y hizo el gol, ¿no?
les toca, como decimos, desconocimiento de ese Dinamarca que tenía dos demonios, sobre todo varios, pero el Jair y Laudrup, que después a la postre fueron jugadores, sobre todo Laudrup, increíble. Pero en el caso concreto se recuperan la inteligencia emocional que tiene el jugador uruguayo, ganan Escocia y hacen un partidazo, porque muy cerrado, como decíamos, contra Argentina, que han pasado, estuvo el negro Enrique reconociendo qué complicado estuvo el partido, pero porque Uruguay también tenía un equipo, el equipo de ustedes era extraordinario, profesor, estaba usted, estaba Nelson Gutiérrez, Lalo Acevedo, estaba Diogo, Batista, Bocio, Francescoli, Santín, Saralegui, Toño Alzamendi, Da Silva, estaba en la banca de Venancio Ramos, era un equipazo, y ese juego contra Argentina fue el juego más difícil que tuvo realmente la selección argentina para poderse coronar y lograr el título en México 86. Sí, y teníamos a Darío Pereira, que en ese momento era de los mejores jugadores del fútbol brasileño también. Claro. Que yo creo que si él hubiera entrado antes, hubiera entrado, porque nosotros contra Dinamarca, perdón que me voy para atrás un poquito. Sí, claro. Contra Dinamarca nosotros a los 15 minutos quedamos con 10 jugadores, nos citan a Miguel Bocio. Sí, claro. Y Darío Pereira hubiera sido un excelente refuerzo en la mitad de la cancha, que no se hizo ningún cambio. Me duele un poquito hablar de todo esto porque nuestro entrenador, el profe Omar Borrás, falleció hace 2 meses, 3 meses, y no sé si me corresponde estar hablando de estas cosas, pero son las cosas del fútbol y las cosas que pasaron. Yo creo que tendría que haber entrado Darío Pereira en el medio campo y hubiera sido otra cosa, porque uno puede ir perdiendo un partido como se termina el primer tiempo 2-1. Lo que es inconcebible es comerse así, recibir 6 goles, y jugamos muy desprotegidos. Y en el partido con Argentina nos pasó un poquito con la entrada de Rubén Paz, que entró muy sobre el final, y yo creo que si hubiera entrado antes el resultado hubiera sido bien distinto, en un partido muy apretado y muy parejo. Muy parejo. Muy parejo. Y también no nos podemos olvidar de que hay que tener mucha mala suerte en la vida, ¿no? Porque hay que ser contemporáneo de Diego. ¿Y en qué momento, Diego? Todo fue un crack, pero ese mundial. Desde mi primera selección juvenil en el año 77 en Venezuela, él ya estaba en la Argentina. Y ya, imagínate las veces que jugamos en contra desde los 10, él 16 y yo 17. Hay que ser muy desgraciado, ¿no? Ser coetáneo de enfrentarlo. No, pero aparte no había con qué darlo. No había cómo pararlo, ¿verdad? Era imposible parar a Diego. No. Y tú imagínate cómo somos nosotros los uruguayos, las patadas que pegamos. Y hoy por hoy él hubiera sido muchísimo más, porque hoy los jugadores están muy protegidos, más cuidados, con el tema del VAR, con la televisión y todas esas cosas. Hoy Diego, no sé lo que podía hacer, porque aparte hubiera rendido mucho más, porque muchas lesiones que tuvo no las hubiera tenido. La de Barcelona, y demás, sí. Profe, eso fue terrible. Ese equipo de ese juego fue ese orgullo, y ver cómo le juegan a Alemania, cómo le juegan a Argentina, que fueron para ellos los partidos más difíciles. Pero este equipo de Argentina extraordinario, bueno, dos porteros increíbles, como usted es experto en el tema, Neri Pumpido, que veremos pronto esté con nosotros, Luis Islas, gran portero, Celada, que estuvo aquí en México, pero estaba Brown, en paz descanse, estaba Cuchufo, estaba Garré, estaba Oscar Ruggeri, gran jugador, estaba Sergio Batista, un marcador impecable, Burruchaga con un talento impresionante, estaba Justi, Valdano, Paspuli, que a la postre del minuto 42 hizo el gol. Pero realmente la gran diferencia era el Diego, o era un equipo muy compacto esa Argentina, profe. Sí, aparte, yo conocí a los dos entrenadores que yo creo que han sido los que han marcado al fútbol argentino, como fue Menotti en su momento, y después Bilardo, con estilos distintos. Totalmente distintos. A mí César me dirigió en Peñarol, y realmente un fenómeno de todo punto de vista. Y Bilardo, un tipo que, si bien estuve en alguna reunión con él,
todas las anécdotas y las cosas que me han contado todos los que fueron dirigidos por él, ya te das cuenta que es un tipo de esos que no dejaba nada librado al azar. Y las cosas no son casualidades. Por algo estos dos genios lograron tantas cosas, ¿no? Y creo que la gran virtud de ellos fue conformar cada uno en su momento dos grupos extraordinarios, y que lo que es el fútbol, ¿no? Porque cada uno llegó a lo máximo que fue ganar, y con distintos tipos de fútbol. O sea que la verdad revelada en cómo tiene que jugar un equipo no la tiene nadie. Yo he visto salir campeón con todos los sistemas sabidos y por haber. ¿Cierto? Y los grandes triunfos se basan en otra cosa que tienen más que ver con lo que es la conformación de los grupos y lo que es la cocina de cada plantel. Le tocó, no pasa nada, le tocó tener en la banca a un portero también histórico, ¿no? Rodolfo Rodríguez, ahí en ese mundial. Rodolfo, un gran amigo Rodolfo, a pesar de que, como yo le digo, él es más grande que yo. Claro. No, porque aparte tuvimos una rivalidad increíble porque él era arquero de Nacional y yo de Peñarol. Y eso acá en Uruguay es el agua y el aceite. Sí, claro. Y sin embargo, desde nuestras juventudes, como quien dice, siempre competimos por un puesto y por tratar de jugar cada uno, pero con mucha honestidad, y es el día de hoy, y nos seguimos hablando, nos seguimos juntando. El otro día casualmente fuimos a un homenaje en el que coincidimos todos, y obviamente fuimos y nos sentamos juntos y compartimos toda la velada como corresponde, y nos tenemos un respeto mutuo impresionante, la verdad, y siempre queda de manifiesto, y la gente que nos ve y que siempre a uno lo conoce a la distancia desde el punto de vista a través de la prensa y lo que sea, no se sorprende un poco cuando nos ven por la buena relación que tenemos. Es de rivalidad deportiva, pero fíjate, la homogeneidad, ¿no? Dicen los mejores arqueros históricos de Uruguay: Lasdeo Mazurkevich, el Rocky de Gastón Maspoli, Rodolfo Rodríguez, Fernando Alves, Fernando Muslera. Hay un común denominador y es homogénea la opinión en este sentido de que son dos históricos del Uruguay. Sí, y a mí me pasa una cosa, porque tanto Mazurkevich como Roque Maspoli, que fue muchos años entrenador mío en Peñarol también, no solo fue campeón del mundo en Maracaná, ¿sí?, sino que gran peñarolense, y teníamos una afición los dos por los caballos de carrera. ¡Ah, mira! Sí, y a pesar de la diferencia de edad, tú fíjate que Roque falleció por allá por el 2003, hace como 20 años ya. Tenía 80 y tantos años. O sea que él a mí me llevaba casi 40 años, y logramos hacer una amistad que tuvimos caballos de carrera en sociedad. E increíblemente, nuestro entrenador de los caballos era fanático de Nacional. Pero Roque, un tipo sabio del fútbol, un tipo bueno, con mucho carácter. Un día lo vi enojado y dije, ¿y esto? ¿Qué es esto? Pero para ponerte un poco en cómo era Roque Maspoli, era un estilo de entrenador, el Ancelotti de hoy día. Un tipo paternal, un tipo que vos de repente lo veías en la cancha y trabajaba lo necesario. Tuve entrenadores que trabajaban mucho más que él, pero planificaba los partidos, partido a partido, muy bien. Siempre hacía el equipo correcto, ponía a los jugadores donde los tenía que poner, jugaban en los puestos que correspondía y hacía los cambios en los momentos justos. No trabajaba mucho en la cancha, pero el resto era perfecto. Y los planteles estaban contentos, los que jugaban y los que no jugaban. Difícil. Y yo creo que esa es una de las virtudes máximas que puede tener un entrenador.
Sí, mantener sano el vestidor y todo este tema de cambios. Totalmente. Que a lo mejor le faltó un poquito a este talento de Uruguay en los mundiales. Profe, ¿cómo mantenerse de un mundial a otro, no en una selección de titular? Porque es muy difícil en un país donde se dan en cantidades industriales grandes porteros. Aquí han venido, no sé, vino Dante Siboldi, vino Rabach, varios porteros uruguayos de primer nivel, pero es muy difícil. A Siboldi, otro que quiero y aprecio muchísimo. Le mandamos un saludo, nos está viendo, profe. Saludos, le mando un saludo, un abrazo grande. Le voy a mandar un sobrenombre, entre comillas, el Boñato. Boñato, yo a veces lo pasaba a buscar y lo llevaba a los aromos, que era el campo de entrenamiento de Peñarol, porque él se merece todo lo que tiene porque salió de una familia muy humilde. Y le decíamos Boñato porque a veces con las carencias económicas y de alimentación, hubo una época que estuvo como una semana comiendo el boñato. El boñato es una variedad distinta al de la patata, al de la papa, como decimos nosotros. Entonces, nosotros lo embromábamos con eso. Entonces, es una satisfacción después cuando pasa el tiempo y uno los ve triunfar. E incluso Roque Máspoli como entrenador, yo ya estaba para retirarme y Robert jugaba en la selección. Y Máspoli con 80 años, en una eliminatoria me pidió para llevarme y para que yo ya me había retirado cuando la Copa América del 95 de la selección. Yo me retiré, dije no juego más, y me pidió porque me quería en el plantel, porque él entendía que yo era un hombre de confianza de él, y me dice, mirá Fernando, me dice, hay problemas que los entrenadores no les llegamos en el vestuario, quiero que me cuides la salud del vestuario, lo único que quiero es que estés ahí, no vas a jugar, va a jugar Robert. Y bueno, fui ahí, estuve 2 o 3 meses en la selección y jugaba Robert, y yo hice lo que hizo Mazurkiewicz conmigo cuando llegó, o sea, por eso te digo que son las etapas del fútbol y todo eso, así que si está viendo esto, lo que sea, le mando un abrazo muy grande. Ya le tocó a usted jugar esa final, ¿no? Perdón. En esa Copa América del 95 le paró el penal a Tulio. Sí, en la definición por penal. Increíble, ¿cómo hay casualidades? Los que más festejaron eso fueron los argentinos, porque el pase a la final o a la semifinal, Brasil le gana a Argentina, y es una jugada que Tulio la baja con la mano y le hace el gol a Argentina, y los argentinos se lo querían comer. Lo que festejaron cuando me llamaban más las radios argentinas al otro día que las de Uruguay. ¡Gracias! Claro. Le hiciste pasar su peor momento. Claro, no, estaban. Pero sí, aparte fue muy emotiva la Copa América esa, porque Uruguay había jugado a todo lo largo del siglo pasado 2 Copas América como local y las había ganado los 2 sin siquiera perder un partido, y esta era en el año 95, iba a ser la última Copa América que se iba a disputar en Uruguay, y todos los que estábamos ahí, que éramos los más veteranos, era yo, Enzo Francesco y el Pepe Herrera, que ya teníamos algún mundial encima y todo eso, y nos cargamos toda la responsabilidad para tratar de aliviar a los más jóvenes, pero teníamos también la posibilidad de pasar a la historia como por ser los primeros uruguayos que perdíamos una Copa América en Uruguay o perder algún partido, y todo eso se siente y lo tratamos de llevar de la mejor manera con un técnico excepcional, excelente persona, como lo fue Héctor Núñez, el Pichón, Atlético de Madrid, y con un colaborador que es otro íntimo amigo, como un hermano grande para mí, que es Fernando Morena, crack, que fue el ayudante, y bueno, por suerte pudimos coronar con el campeonato, darle una alegría a la gente, y ese día yo decidí retirarme de la selección después ¿Qué forma de retirarse? Sí. Y bueno, pero después tuve que hacer a pedido de Roque Máspoli volver y estar ahí unos partidos dando una mano adentro del plantel. Ok, maravilla. Profe, este Mundial de 90, Italia 90,
siempre les tocaron equipos muy complicados. Ese empate primero con España 0, un equipo también muy bueno, ¿no? Con su Bizarreta, con Chendo, con Sanchís, con Michel, con Butragueño. Partido difícil. Muy difícil, pero lo dominamos. Nosotros jugamos mejor que España. Jugaron muy bien. Tuvimos un jugador que fue excepcional, que fue Rubén Sosa, y tuvo la desgracia de errar un penal. Y Rubén se nos murió anímicamente para el resto del Mundial. Y yo creo que en los comienzos del Mundial empezar ganando es muy importante. Y nosotros tuvimos mucha mala suerte en México, porque nos empata faltando 5 minutos a Alemania. Y después un partido que lo dominamos, lo tuvimos para ganar, erramos el penal y termina 0-0. Y después nos toca el partido con Bélgica, que nos gana bien, pero ya te condiciona el segundo partido, el arranque te condiciona el segundo partido. Y no tuvimos la suerte que, para lo que habíamos hecho y lo que habíamos demostrado, pienso que los resultados contra Alemania o contra España podían haber sido otros, y eso hubiera condicionado totalmente el Mundial. Y hubiéramos clasificado de otra manera el paso a la siguiente fase, entonces no nos iban a tocar como nos tocó Argentina, que a la postre fue campeón, o Italia, que nos toca Italia de local. Era muy difícil en estos momentos sortear a esos rivales. Le toca ese partido complicado contra Bélgica. Tenía muy buenos jugadores, ¿no? Enzo Chifo, Coleman, o sea, era un buen equipo. Y después le ganan a Corea del Sur, un equipo muy tosudo. Y ese juego contra Italia, pues tenían a Schillaci, que al final de cuentas fue la bota de oro, fue el campeón goleador del Mundial. Y un equipo también muy importante, con Walter Sena, con Veroni, con Baresi, con Nicola Ver. Estos partidos, estábamos 0-0, segundo tiempo, ellos nos hacen el primer gol allá por los 22 minutos, si mal no recuerdo, cuando uno pensaba que ya estaba a dominar el partido, pero tuvimos un escollo muy grande, un árbitro inglés que nos tocó, que no cobró cosas escandalosas, pero en la cortita uno se daba cuenta dentro de la cancha, yo lo percibía así. Quizás me equivoco y no es excusa, porque no intento poner una excusa, pero las pelotas divididas en las cortitas todas eran a favor de Italia. Como que en las pequeñas cositas nos fue metiendo adentro del arco. No podíamos salir y tomar aire. No pudimos tener el control del partido en ningún momento, porque en la chiquita te van cortando y te van haciendo prisionero de eso y rehén, y vos ves que no podés salir y que estás siempre, pero en el momento que vos ves que hay determinadas presiones, como que las sentís que empiezan a decaer, justo nos hace el gol Totó Schillaci y ahí el partido fue otro, porque nosotros tuvimos que salir a jugarlo de otra manera, a tratar de empatar, y tú sabes que en el fútbol de hoy en día, cuando tú salís en forma, en el de hoy día y en el de antes, cuando salís un poquito a lo loco a tratar de emparejar un partido, corres muchos riesgos, bueno, y terminamos perdiendo 2-0. Sí, jugadores que verdaderamente de gran importancia, Valle, Schillaci, que fue campeón goleador, etcétera. Claro. Pero bueno, son 2 mundiales, profe, juveniles, 2 mundiales de la máxima categoría, impresionantes, 7 títulos con Peñarol. Le tocaron, me imagino, delanteros o jugadores de medio campo con gran tiro, que a sus jugadores les pedía que tuvieran, pues sobre todo, ¿cómo podríamos decir? Una especial atención, ¿no? Mira, jugué contra 2 jugadores que no me voy a olvidar nunca más. Uno fue Ronald Koeman, que una vez jugamos con Peñarol un torneo Gamper, cuando justo el PSV venía de salir campeón de Europa y después pierde la final de la Intercontinental con Nacional, que salimos 3-3 en el Camp Nou, me hizo los 3 goles Ronald Koeman. Era dinamita que tenía en el pie. Y fuimos a definición por penales, y mirá lo que es el destino. Me hacen los 3 goles en el partido, y en la definición por penales le atajo el penal a él y ganamos. Y el otro fue, no sé si tú lo vas a recordar, un italiano
Giorgio Chinaglia. Ah, Giorgio, que después vino al Cosmos de Nueva York. Vino al Cosmos de Nueva York, exactamente. Uno de esos tipos que no te los querés enfrentar nunca. Crack. Un toro, una bestia, eso. Y realmente son de esos jugadores que te quedan grabados así y no podés creer. Oiga, profe, había un jugador aquí en la zona que en tiro libre metió 62 goles también en tiro libre, Jorge Aravena, que nos está viendo. Pero bueno, Jorge Aravena, le mando un abrazo a Jorge. Claro. Si no hubiera sido por Venancio en una eliminatoria. ¡Qué limonazo! Mira, con el limón. Profe, le quiero platicar una anécdota de eso. Pero Jorge jugaba en Cobreloa y vamos con Peñarol a Calama a jugar Copa Libertadores. Y a los pocos minutos tira un tiro libre y le pegó tan fuerte, me agarró la mano de tal manera que yo llegué, me tuvieron que enyesar y todo. Un esguince de muñeca, casi me hizo una luxación de muñeca por la potencia que él le pegaba, que dicho sea de paso, ahí faltaban 3 partidos para terminar el campeonato uruguayo. Yo regreso enyesado y termina jugando el chiquito Mazurkiewicz en los últimos 3 partidos. Y era tan buen amigo el chiquito que como yo estaba lastimado y no estaba en la cancha y había jugado todo el campeonato y no podía dar la vuelta olímpica, él agarró y se fue sin dar la vuelta olímpica de la cancha. Era muy solidario y como no la pudimos dar los 2 puntos, se fue, no la dio la vuelta olímpica. Oiga, profe, tenemos un programa que se llama Visión en el Deporte y suben grandes jugadores mundialistas de México, de Sudamérica. Y estaba en el mismo programa Lalo Acevedo y Jorge Aravena y le dijo a Lalo, una disculpa por lo del limonazo. Y bueno, ese día estaba jugando Rodolfo Rodríguez y yo estaba en la banca. Sí, ¿verdad? Claro. Y no, pero aparte el ambiente venía convulsionado ya desde el partido en Santiago. Él le había hecho un gol de tiro libre a Rodolfo, si mal no recuerdo. Imposible. Pero también sí de costado, del lado derecho. Y ahí hubo lío en el estadio, hubo lío después en la puerta del hotel, estaba muy convulsionado, porque habían habido unas declaraciones un poco infelices, porque allá en el año 85 había sido aquel trágico terremoto en Chile, y un integrante del cuerpo técnico nuestro se había desubiicado realmente y había hecho un comentario un poco desafortunado y las condiciones no estaban muy buenas, o sea, había un poco de enfrentamiento que obviamente no era entre futbolistas, ¿no? Profe, usted era un gran atajador de penales y un gran portero extraordinario. ¿Eso qué es? ¿Intuición, entrenamiento? ¿Por qué digo? Aquí, por ejemplo, tenemos un portero excelente como Guillermo Ochoa, que, bueno, tapó un penal en el Mundial, pero se le complica, y varios se tiran antes, no sé. ¿Cómo hacer con usted que era un parador de penales impresionante? ¿Qué era el instinto? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Por qué es tan diferente en porteros? Bueno, primero que nada tengo que decir que los porteros, si bien es difícil atajar un penal, el portero no está cargado de responsabilidad. Toda la responsabilidad la tiene el que va a patear, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, el arquero tiene poco para perder y mucho para ganar, y el que va a patear el penal tiene mucho para perder y poco para ganar, porque es prácticamente una obligación. Yo a través del tiempo he visto, antiguamente el jugador que hacía un gol de penal prácticamente no lo gritaba, porque era lo normal. Claro. Hoy por hoy igual se sacan la camiseta, la tiran, se suben al tejido, hacen un escándalo impresionante por un gol de penal, ¿no? Y yo creo que hay intuición y tiene que haber mucho amor propio, tanto del que patea como del arquero. Hay un tema de precisión, pero a mí me decía Roque Máspoli, ya que estuvimos hablando de él hoy, que por ejemplo el hecho de las definiciones por penales, la caminata del centro de la cancha, el punto penal, es algo irrepetible, todo lo que uno va pensando, lo que va sintiendo cuando está definiendo algo. Es imposible de entrenar. Eso es imposible de repetirlo. Y después entran a jugar por encima de la precisión lo que es el carácter del futbolista.
si uno quiere practicar y exponerse a eso, bueno, le dice, estás en el entrenamiento y le decís a tu compañero, el portero, vení que quiero entrenar unos penales, le vas a patear 10 penales. Tu portero, tu amigo, tu compañero, el que sea, que te conoce, 2 o 3 penales te va a atajar de 10. Entonces vos ya vas a empezar a dudar. Le pegaré acá, la cambio de palo, le pego arriba, no, pero si le pego arriba la voy a levantar. Si le pego abajo, a media altura me lo va a atajar el arquero. Ahí empezás con todas las dudas. Entonces, ahí me decía Roque Mapoli, que quiere entrenar, que vaya y que cuelgue del travesaño una cuerdita a medio metro del palo y que le empiece a pegar ahí 20 veces solo, sin arquero, nada, que agarre precisión, pero que no sé por qué es irrepetible el penal, porque juega más el temperamento y el carácter del jugador que Damián. La Copa América del 95, yo le atajo el penal a Tulio, y yo no sabía todos los que iban a patear, porque a veces por un tema de lesión o lo que fuera, nunca la lista definitiva la sabés en el momento. Y yo estaba en el arco y yo no sabía quiénes eran los 5. Y cuando yo atajo el penal, miro así, venía un volante, Álvaro Gutiérrez, Alvarito Gutiérrez, que nunca en su vida había pateado un penal. Y yo me quería morir, y bajé la cabeza y dije, ¿qué es esto? Entonces pensé, lo debe haber pedido el penal. Estará con mucha confianza, y fue exactamente lo que sucedió. Él empezó a decirle, yo pateo, y bueno, al final le dieron el penal. Y era uno de los jugadores que estaría último en la lista para patear un penal. Y bueno, después se lo hizo a Taparé. El año anterior había ganado una final de Copa del Mundo por penales. Son las cosas del fútbol. Impresionante. Profe, su máximo error, el que más lamentó en algún partido, y su mejor parada. Es difícil abstraer con tantos momentos, ¿no? No, yo creo que tuve un defecto importante, y que fue que me preocupaba demasiado por todo, que trataba de estar encima de todos los problemas y de todas las cosas, y hablo en el diario vivir, no solo a la hora de jugar un partido, en el diario vivir con lo que respecta al fútbol. Y soy una persona que me hago mucha mala sangre por cuando las cosas van mal, y también soy de los que me emociono mucho cuando no solo a mí me va bien, sino cuando yo veo el éxito en otra persona. A mí me emociona. Yo, por ejemplo, ahora hace un ratito estaba escuchando el partido de los chicos de Uruguay jugando contra Venezuela en la sub-20, que ganaron y clasificaron al Mundial. Y a mí me emociona tremendamente, y los escucho hablar a ellos y a los papás, y me viene todo aquello de aquella época. O sea, yo soy, quizás uno de mis grandes problemas es preocuparme demasiado por las cosas, y que soy un tipo muy duro, pero también en el fondo soy muy sentimental, y realmente me emociona cuando el éxito de los demás, y sufro mucho cuando las cosas no salen. Y quizás a veces hay que ser más frío y las cosas malas dejarlas pasar así, pero bueno, esa es una forma de ser mía, ¿o no? Muy agradable. Qué bueno. Yo sé que esto es colectivo. El partido que más disfrutó esa final de 95, el debut en un mundial, ¿cuál fue? No, el partido que yo más disfruté, y porque yo tuve una lesión, yo no pude jugar la Copa América porque tuve una rotura de tendón rotuliano. Hice mucho sacrificio para recuperarme, y el maestro Tavares me había dicho que iba a tener la oportunidad para jugar el Mundial del 90, y el día que nos íbamos ya para Europa, porque había un partido amistoso con Alemania en Stuttgart, esa mañana nosotros entrenábamos, almorzábamos todos juntos y nos íbamos para el aeropuerto porque salía el vuelo para Alemania, y en el entrenamiento de la mañana me lastimo. Me hago un esguince de rodilla, rompo el menisco, todo, y me llevan igual. Viajé, llego a Stuttgart y me operan. Faltaban 6 semanas para el primer partido con España. Y lo que yo estaba con un entrenamiento, estaba exuberante para jugar ese mundial. Y faltando 6 semanas para el primer partido con España me pasa eso. Me perdí el partido de entrenamiento con Inglaterra. Los partidos de entrenamiento, jugué un solo amistoso 4 días antes de empezar el mundial en la ciudad de Verona.
y salía por las calles de Verona andando en bicicleta con un auto que tenía Uruguay, que era de la FIFA, y me acompañaban, y empecé a poder caer y tirarme. Faltaban menos de una semana para el primer partido con España. Sufrí mucho para tratar de recuperarme en esas 6 semanas. Después de la operación en Alemania tuve una semana que no pude pisar y con bastones canadienses. A todo esto estamos hablando que estábamos a 6 semanas del Mundial. Qué barbaridad. Y lo que yo sufrí ahí para poder jugar, y lo logré. Jugué un partido amistoso y el maestro me dijo, vas a jugar. Y bueno, y cuando estaba parado y estaban tocando los himnos contra España, no podía creer. Increíble. No podía creer estar ahí parado y pensar que, digo, hace 4 años estuve en México, que era contra Alemania, el primer partido, y no sé si lo sentí mucho por el último mes, que fue de una gran tensión y el sacrificio que yo hice para estar ahí, que solo yo sé lo que sufrí para poder estar. Me emociono hoy en día. Fue tan grande la emoción, y más que mi madre estaba en la tribuna. Se había ido a ver el con mi padre, y que me estuvieran viendo ahí era tocar el cielo con las manos. No. Ese fue lo más emotivo y fue el día que más me emocioné adentro de una cancha de fútbol. Es que estamos hablando del 90, que ahora el desarrollo de la medicina es impresionante, pero no era tal como es. Y aparte la capacidad de los médicos, pero la inteligencia, la fortaleza emocional, claro, por parte de este profesor, increíble, qué gusto. Y el momento más triste, ¿es el juego del Marca? El momento más triste. El momento más triste, obviamente, tiene decir, tuve un momento triste que estuve 3 días sin salir a la calle. Yo jugué por Peñarol 30 clásicos. 30. Contra el tradicional adversario, contra Nacional. Sí, claro. Y perdí uno solo. De 30. Que me hizo el gol otro que es un gran amigo, Eduardo de la Peña. El Indio Molina, que era un lateral que jugó conmigo en la selección juvenil. Perdimos 3-2, de la vergüenza tuve 3 días que no salí. Era una tristeza, porque aparte yo soy fanático de Peñarol. Tengo 57 años de socio de Peñarol y jugué 15 años en el club. Así que imagínate, era una vergüenza, una tristeza, que yo no te puedo decir lo mal que pasé. Y dije, no, esto no me puede estar pasando. Pero realmente tenía una vergüenza bárbara. Y sí, y bueno, y obviamente las eliminaciones, cuando quedábamos afuera de un mundial con Uruguay y todo, y sentí mucho el día que Argentina con la selección juvenil en Tokio nos gana, que me hace un gol Maradona y otro Ramón Díaz. Está faltando muy poco para terminar, porque aparte fue un 4 de septiembre que era mi cumpleaños. Ese día era mi cumpleaños. Fue una tristeza, un cumpleaños horrible. En Japón, lejos y perdiendo con Argentina, sí. Era como perder un clásico también, ¿no? 79. Años, claro. 4 del 9 del 79, exactamente. Pero la vergüenza deportiva, profe, que a veces parece que ha desaparecido, que vale la pena cuando vemos estos ejemplos, que son ejemplos no nada más en el deporte, son ejemplos de vida, qué gusto, qué orgullo. Profesor, si yo le preguntara, sus coetáneos, sus contemporáneos, los 5 mejores porteros que le tocó enfrentar, que vio jugar, o los 5 mejores de su CEP de la época en que usted estuvo en activo en el fútbol profesional, ¿quiénes serían? Bueno, Mazurkiewicz de acá a la luna, ida y vuelta varias veces. Fuera de serie. Rodolfo Rodríguez. Neuer me gustó mucho en el Mundial de Brasil, no lo vi bien en este Mundial. No, en este Mundial no mal. Nada, horrible. O sea, nada que ver con el arquero que vi en el 2014. Y después siempre me gustó la escuela de los arqueros argentinos, con mucha técnica todo. Fíjate que de los más atajadores que uno pueda haber visto era Filioli, era un fenómeno. Un fenómeno.
Y en penales. Gatti a veces lo traicionaba su Sí, la forma de jugar. pero técnicamente era un arquero estupendo. Eran arqueros buenísimos, sacaban bien con el pie, les colgaba al centro. David Comiso era un buen arquero. Ah, lo está viendo Comiso, qué portero, que jugó aquí en el León. Excelente. Portero. O sea, hay un montón de los arqueros. Goicoechea parando penales, Neri Pumpido. Bueno, pero a mí me gusta más el arquero más técnico. A mí no me gusta, por ejemplo, el estilo de los arqueros brasileños, que mejoraron mucho ahora, pero antiguamente siempre la escuela del arquero argentino, incluso la del uruguayo, comparado con la de los brasileños, era en los lugares que más lo emparejábamos y le sacábamos ventajas, porque ellos no tenían escuela de buenos arqueros. Fíjate que hubo un arquero brasileño que prácticamente lo echaron después del Mundial del 66, que fue Manga. Sí. Manga llega a Uruguay a jugar a Nacional y ahí es cuando realmente se hace un arquero de verdad. En la escuela uruguaya. Porque él sale de Brasil mal, después de un fracaso rotundo del año 66 y con malas actuaciones. Y llega a Uruguay y él empieza a agarrar todo eso y termina siendo un arquero. Y había un déficit de arqueros en Brasil, tremenda. Sí, bueno, sí, pero fueron mejorando ahora a través de los años. Pero la escuela, antiguamente la escuela de arqueros brasileños tenían problemas para el juego aéreo, técnicamente a la hora de achicar y cerrar los espacios eran muy desordenados, se tiraban con los pies para adelante, o sea, un montón de cosas que técnicamente uno no las puede aceptar. Y usted como experto de México, ¿quién le ha gustado de los porteros que le ha tocado ver? Bueno, a ver, el problema que tenían era el problema de la altura, porque técnicamente era buenísimo. Sí. ¿Hola? Un horario muy bajito, pero era sensacional. Claro, por eso le digo, tenían ese problema, y hoy por hoy es cada vez peor, porque hoy cada vez se tiende a tener arqueros más grandes. Y yo estoy viendo que están cada vez más grandes los arqueros, pero estoy viendo que han perdido mucho la capacidad técnica. Si ustedes ven en los mano a mano, por ejemplo, cuando un arquero se tiene que enfrentar mano a mano, ustedes van a ver que se tiran mucho como los zagueros, los arqueros. Se tiran con los pies en vez de utilizar las manos y todo el cuerpo y tirarse. Y yo, como les digo a los arqueros jóvenes que cuando entrenan y lo tienen todos, cuando un arquero se tira y cae con la cola es porque se tiró mal. Ustedes presten atención en los mano a mano, cuando los arqueros achican cómo se tiran. Si tocan el piso con el traste, como decimos nosotros, es porque se tiró mal. Oye, profe, ¿a usted le tocó vivir eso con Mazurkiewicz, algunos procesos de formación? ¿Usted lo hizo con algunos porteros uruguayos? ¿Formarlos? Te voy a contar. Yo les digo, pero por eso no me dediqué a la dirección técnica. Primero, no tengo paciencia con los jovencitos. Y eso hay que saberlo reconocer, porque uno tiene que hacer docencia. Uno les puede marcar el error y les puede dar el consejo, pero el estar diariamente, que uno, además de un entrenador, tiene que ser un docente, y que si uno se toma en cuerpo y alma a eso, tiene que ser como un papá sustitutivo, y no tengo paciencia para eso. Ya me alcanzó con mis 4 hijos y ahora mis 5 nietos. Ya fue mucha pedagogía familiar. Ya. No, pero para dirigir en formativas hay que ser así, porque si no uno se detiene. ¿Y qué pasa? Yo soy muy temperamental. Soy muy tranquilo, pero soy muy temperamental. Y las épocas han cambiado. Y yo lo sentí incluso a la hora de si tengo que dirigir y todo, por eso. Y yo dirigí un par de meses un equipo de la segunda profesional acá en Uruguay y no lo disfruté. Me sentía mal, no me gustó y dije, no, esto no es para mí.
y no quise dirigir, porque digo, después de todo lo que yo viví en el fútbol y lo bien que la pasé y lo que disfruté ser futbolista, tener que estar con otros roles y tener que dar algunas explicaciones que a veces entiendo que no corresponden, y tener que tener determinado trato cuando yo soy tan temperamental, no me van a interpretar, eso no es para mí. Pero qué lástima, porque ahorita una pequeña clase, un propedéutico que dio, hay muchas deficiencias que las ve uno en el fútbol profesional, y una gente como usted, con ese historial, con esa capacidad, qué lástima, y se pudo haber generado, formar arqueros de esa misma línea de excelencia que la escuela uruguaya. Mirá, yo creo que hoy por hoy, ya el tema del entrenador de arqueros, incluso eso ya, obviamente tiene que haber un entrenador de arqueros, y sí. Si fue un arquero mucho mejor, una persona que sepa manejar las cargas físicas, recrear situaciones de juego y todo eso, desde el punto de vista físico, a un arquero lo puede tener en condiciones extremas, pero hoy por hoy eso ya va más allá. Hoy tiene que haber instructores de arqueros. A los arqueros hay que analizarlos partido a partido. Hay que ver los errores, cuando cometen un error, por qué le hicieron el gol. Pues a veces se hacen, obviamente, hay goles que no tenés ninguna culpa, por llamarlo de alguna manera. Pero cuando vos ves si tuvo algún error en determinado gol, vos tenés que trabajar sobre esos errores. Primero mostrarle el error, que lo reconozca, y después darle la solución, y qué tiene que hacer, y qué tiene que entrenar, y qué gol no puede recibir. Porque siempre no hay dos jugadas iguales, pero hay jugadas muy parecidas. Y hay conceptos, como el que no te puedan hacer un gol al palo del arquero, cómo colocar tu barrera, cómo aprender a anticipar, cómo aprender en un fútbol tan rápido a anticiparte a la jugada, porque eso es clave hoy día. Entonces hay que tener una serie de cosas, y cuando la velocidad no te da a vos, lo que te va a salvar es la parte técnica, tus fundamentos técnicos. Y bueno, yo creo que ahí es donde hay que profundizar mucho, y cuando uno ve los errores, tratar de corregírselos. Los tienen que aceptar y tienen que entrenar, y se pueden mejorar. Pero como también digo, yo siempre digo, te lo decía, yo no sé si tú recordás a Víctor Púa, que dirigió la selección uruguaya, que fue el entrenador de Uruguay en el Mundial de Corea-Japón, Víctor Púa. Sí. Él estaba en Peñarol coordinando los juveniles, y un día tenía un montón de arqueros, y me dice, Fernando, venía a darme una mano, mirarme los arqueros, porque no sé por dónde empezar, tengo muchos y tengo que hacer una selección. Y también me lo pidió cuando el Mundial de Malasia, le dije, quedate con estos dos, eran Karim y Munúa, que justo fue con los que él se quedó. Y yo le decía, mirá, Víctor, yo te puedo decir, este me parece así va acá, pero no quiere decir nada. Le digo, porque vuelvo a lo mismo, hay una parte que es lo del talento individual y del carácter de la persona. Y le digo, Víctor, y vos todo no lo podés hacer, algo de la casa tienen que traer, y hay cosas que no se compran en la farmacia. No sé si me explico, hay que tratar de elegir bien, bueno, pero el fútbol es así, por eso tan lindo eso. Oiga, profe, Fernando Alves, ¿hubo posibilidades de venir al fútbol mexicano en algún momento de su carrera, profe? No tuve oportunidad, sabes que nunca, y no he tenido. Hace muchísimos años, una vez leí en un periódico uruguayo algo de Cruz Azul, pero a ver, estoy hablando hace más de 30 años. Y salió una vez en un diario, y después no, en un periódico uruguayo, y después nunca más se dio nada. Y a ver, tengo amigos entrañables, exjugadores que han pasado, algunos se han quedado a vivir por allá, como Lorenzo Unanue. Como no, en San Luis. Lorencito Unanue, me acuerdo Daniel Bartolota, que el jugadorazo también. El jugadorazo empezó en Defensor, yo era más chico que él, era un jugador extraordinario, un talentoso del fútbol. Sí. Y bueno, y así un montón de todos los que han pasado y han ido
y han ido a jugar a México, ¿verdad? Sí, que se han quedado. Bueno, un arquero que posibilitó que a mí muy jovencito me subieran a primera división, el defensor, con 15 años, que después terminó jugando, se fue a jugar a México. Gacire se llamaba. Un saludo, nos está viendo Walter Gacire, porterazo histórico de Toluca, nos está viendo, va a estar pronto con nosotros. Un gran saludo a Walter Gacire, si mal no recuerdo jugaba con una pareja de zagueros que eran Baudilio Jauregui y Gustavo de Simone, me parece. Sí, crack, luego en ese equipo estaba otro uruguayo extraordinario, estuvo Gustavo Matosas, Hugo, el profesor Eugui. No, era un equipazo campeón. Perdón, no le escuché porque acá cerquita hay un griterío. No. Le decía, profe, que estuvo gritando y no escuché muy bien. Roberto Matosas, el papá de Gustavo, en ese equipo. Pero, claro, si está mirando don Roberto, le mando un abrazo. Don Roberto, un abrazo grande, un fenómeno. Voy a contar una anécdota, si tú me permitís rapidito. Por favor. Antes del Mundial de México, tuvimos un partido amistoso, jugamos en una cancha ahí que cerramos todo para que nadie viera nada, no sé si era contra Bulgaria o algo así, ¿no? Y nos faltaban jugadores porque había algunos que estaban en recuperación y no nos daban para los dos equipos. Y estaba don Roberto. Yo juego, dijo, si falta uno. Ya estaba veterano y todo. Y jugó y fue el mejor. Claro. Nosotros estábamos para jugar al Mundial, él entró con el equipo suplente un ratito ahí, no podíamos creer, fue el mejor. Y enseguida se adaptó, miraba así, se acomodaba en la línea de 4, todo, un fenómeno. Así que le mando a Roberto. Jugadorazo, entrenador de entrenadorzazo, y a la vez ahora está muy metido en neurolingüística, da conferencias, y había en ese Toluca otro jugador que es un ser humano extraordinario, un queridísimo amigo, un delantero que le pegaba con tubo, Héctor Hugo Eugui. Sí, claro, él se está dedicando ahora con el tema de la inteligencia y de todas esas cosas. Yo escuché una nota que le hicieron por radio, acá un periodista uruguayo, Sergio Borsi, que le hizo a don Roberto no hace mucho tiempo y él habló de todo lo que se estaba dedicando. Realmente un reportaje imperdible le hicieron. Así que don Roberto, abrazo grande. Aparte jugué con Gustavo, ¿no? Crack, ¿verdad? Qué jugador, también era muy buen jugador y buen técnico, la verdad, muy buen técnico. Sí, claro. Aquí en León hizo a pie. Profe, qué importante es todo este tema del fútbol en el lado de la cultura. Me gustaría, para cerrar, lo están viendo en América Latina y parte de Europa, pero es muy bien visto, muy querido en el fútbol mexicano. Hay mucha identidad de Latinoamérica. Un saludo a la afición mexicana, por favor, a que lo está viendo. Le mando un saludo grandísimo a toda la afición mexicana, realmente. Si bien a mí me encanta México, me gusta México como país, es un país súper completo. En el Mundial no la pasamos bien, hay que reconocerlo, que no la pasamos bien porque no hinchaban por nosotros, pero voy a decir por qué. Porque nosotros tuvimos un partido amistoso en Los Ángeles un par de meses antes, unos meses antes del Mundial de México, y hubo un lío muy grande. Terminó el partido y se armó una trifulca muy grande entre ambos equipos, claro. Y bueno, y ahí la cosa no quedó muy bien y obviamente el público, como era lógico y de esperar, nosotros pasamos a ser los matones uruguayos y en aquel momento quedó todo así. Pero México es un país, lo mismo que te decía de Colombia, de México, es un país extraordinario, un país que tiene todo, ¿qué les puedo decir? Tremendo país. Y se adapta mucho al uruguayo, profe, porque decíamos nosotros, por ejemplo, Vicente Sánchez, aquí estuvo, el Oso Salazar, profesor Alzamendi, el Pato Aguilera, o sea, jugadores que siempre rinden y se adaptan muy fácil al fútbol mexicano, la rompen. El Pato Aguilera fue un adelantado del fútbol, él siempre estaba una o dos jugadas adelantado. Yo le digo, el Pato es gran amigo mío, y yo le digo, Pato, mirá lo que sos, porque es chiquito, vos lo ves y lo van a chocar y lo van a romper. Pero ¿qué pasa? Él estaba una jugada adelantado, él jugó en el fútbol italiano, fue el goleador
y hizo a Scuravi un fenómeno del fútbol en Italia, porque fue el Pato el que logró eso. El Pato es ídolo del Génova. Sí, claro, crack. Fue realmente, y fue el que le abrió la puerta a todos los futbolistas uruguayos que fueron después de la Italia, porque fue él, con su talento impresionante. Y bueno, obviamente jugué en la selección con él y en Peñarol también. Claro, y la rompió aquí en Los Tecos, donde se paró un hombre muy capaz, con una calidad impresionante. Profesor, en particular un saludo a un gran abogado, un gran jurista de lo mejor en Derecho Económico de América Latina, uruguayo, Ricardo Olivera, un gran amigo. Si le podemos mandar un saludo, profe. Bueno, le mando un saludo a Ricardo Olivera, por lo que me estás diciendo, un gran profesional, y ya sabemos que si hay algún problema penal, ¿a dónde acudir? No, él asesora incluso a gente en Argentina, en todos lados. Tengo muchos amigos ahí, Chediak, que fue presidente de la Corte del Uruguay, que claro, Chediak, sí, Jorge. Sí. Sí, claro, Jorge Chediak, mirá, sí, no sé, mi abuelo político mío, un grado 5, profesor de la Facultad de Derecho Penal aquí en Uruguay, fue el último que concordó el Código Penal. Allá por la década del 60, el doctor Juan B. Carvalla, que fue una eminencia, y estoy bastante ligado a todo lo que tengo hermana y sobrino, todos abogados. ¡Ah, qué bien! Me estoy por quedar sin batería, no sé si me bueno, está lo viendo. dejamos para cerrar. Jorge Díaz también, fiscal, muy buenos juristas, muy buenos. Sí, claro, y el tema de juristas es una profesión que respeto mucho, aparte la mayoría de los que conozco realmente lo hacen con un amor increíble y abrazan la profesión de una manera que no podés creer, y te lo digo porque en mi familia tengo como ya te digo, mi hermana, mi sobrino, mi abuelo político, conozco bastante del tema. Bueno, vamos a cerrar. Hoy tuvimos precisamente al profesor Fernando Harry Alves Mosquera, portero histórico, 3 Copa América, 2 mundiales juveniles, 2 mundiales importantísimos, México 86, Italia 90, multicampeón con Peñarol, donde estuvo un hombre extraordinario, uno de los porteros históricos del Uruguay y de nuestra región. Y bueno, ha sido muy una seguidilla. Estuvo Ricardo Bocchini, estuvo Carlos Caselli, el Tren Valencia, Bendito Fajardo, ya estuvo Chino Recoba, Héctor Miguel Celada, mundialista por Argentina, Marcelo Goncalves, subcampeón del mundo con Brasil. Ahora viene Emilio Maurer, el Chifle Barrios, amigo del profe, Leonel Álvarez, Iván Mariciano, Joao Justino Amaral, uno de los mejores defensas que ha dado Brasil, y está ya por confirmar, salió de una lesión, Clodoaldo, mundialista en el 70. Entonces, vale la pena tener tantas figuras como el profesor. Hoy despedimos a Fernando Harry Alvis Mosquera. Voy a estar 2 minutos fuera del aire con él antes de que se le acabe la pila, y continuamos en la siguiente entrevista con Emilio Maurer, y gracias a todos. Gracias, profesor.